vamos a hablar ahora de lo que un poco ayer también, Augusto, hemos presentado en el programa de Milagros Leiva Entrevista, porque finalmente el doctor Noguera, que ahora está como un prófugo de la justicia, no enfrenta la prisión preventiva en su contra, es ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, ha hablado. Y esto estamos comentando de una audiencia del año pasado sobre la función y qué papel desempeñaba Pablo Sánchez en el Ministerio Público. Salen a la luz nuevos audios que complican la situación penal del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. La narración del rockero Iván Noguera refuerza la teoría de que el tráfico de influencias desde hace una década es el pan de cada día, mientras Pablo Sánchez sigue vigente, sin importar la existencia o no del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando yo denuncié en el Congreso al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por pertenecer a los cuellos blancos encubiertos, porque los 3 años se la pasó en nombramiento, nombrando a la gente que él pedía, y lo que pedía también el asesor Jaime Villanueva. Revelaciones que remecerá el Ministerio Público e involucra al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Porque ella ha trabajado con Blanca Nelia Colán, y él me dijo, mira, ella no es cualquier persona, es una persona de mi confianza. Noguera se puso a buen recaudo, pero el punto central, repito, es él tenía declaraciones y de pronto nunca nadie las ha conocido, nunca han trascendido, y como se ve ahí, él le pide al fiscal que informe a la Fiscalía de la Nación. Él me pidió que por favor no esté rechazando la juramentación de Marisa Aragón. Él ya estaba informado y era verdad que yo estaba rechazando la juramentación. Yo le contesté en el aeropuerto que yo rechazo la juramentación de Marisa Aragón porque ella ha trabajado con Blanca Nelia Colán. Yo no puedo hacer lo que tú me pides, Pablo. A pesar de estos indicios, que revelan que Sánchez, como el patrón que está por encima de la ley, exigía favores para una señorita, y pese a más declaraciones de Jaime Villanueva, Humberto Abanto cuestiona que la Junta de Justicia se muestre súper garantista y a paso de tortuga con el fiscal supremo. Se trata de un apartheid político, ¿no? Como hubo en Sudáfrica, donde una minoría oprimía a una mayoría, aquí hay una minoría a la que no se le aplica la ley y hay una mayoría a la que se le aplica abusivamente la ley. Los audios y las delaciones no servirán sin una corroboración previa. Es el mensaje cauteloso del penalista Abanto. Lo mismo piensa sobre las narraciones del filósofo, sobre un presunto canje de favores entre Patricia Benavides y el eterno patriarca Pablo Sánchez. Piero Sánchez Navarro, también hijo de Pablo Sánchez, había trabajado en el Ministerio de Justicia en 2016, 17 y 18. ¿Cuánto se llevó? 95.400 soles. Pero puede haber tentativa. Podría haber una tentativa sin ninguna duda, pero también podríamos estar ante un brulote de parte de un colaborador eficaz, que hay un aspirante a colaborador eficaz que hay que tener cuidado. Todavía no se puede descartar que todo este intercambio para archivar denuncias quedó en grado de tentativa. Otra pregunta que debería hacerse la Autoridad Nacional de Control de Fernández Gerí es qué responsabilidad tiene Pablo Sánchez sobre el manejo de 60.000 audios de los cuellos blancos. Si hubiera un Congreso, el Congreso estaría en este momento iniciando una investigación desde la Comisión de Defensa o de la Comisión de Inteligencia para ver cómo es que en realidad están operando los servicios de interceptaciones legales de telefonía. Por ahora queda claro que muchos personajes como César Inostroza y el histriónico Dr. Rock todavía guardan muchos secretos respecto a Pablo Sánchez, uno de los potenciales cerebros de una presunta organización cuyos lazos van saliendo a la luz conforme el filósofo va cantando. Bueno, aquí no se trata de lavar la imagen de César Inostroza o de Iván Noguera. Ese CNM estaba podrido, era necesario cambiarlo. Lo que estamos diciendo es que, un momentito, ¿por qué no miramos también al otro lado? ¿Por qué no revisamos cómo era la actuación de Pablo Sánchez o de Zoraida Ábalos, que son lejos de ser magistrados intachables en el Ministerio Público y más bien han entregado, ¿no?, muchísima información y casos delicados a las manos de alguien como Gustavo Gorriti, quien es un operador político que ha utilizado este material para hacer daño
a sus rivales políticos. Ese es el tema en cuestión aquí. Bueno, han vuelto, ¿no?, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela y dieron una conferencia de prensa al estilo Pedro Castillo, a puerta cerrada, solo para la prensa extranjera. Igual obtuvimos el material, obviamente. No recuerdo, porque yo me he mudado también y no recuerdo que el señor Villanueva haya estado en mi casa. Fue el papelón de los dos fiscales más desesperados del Perú, porque se cae a pedazos su imagen de Batman y Robin. Ambos hicieron una conferencia de prensa en un hotel Miraflorino, pero no para la prensa nacional. El objetivo de Rafael Vela y Domingo Pérez era marketearse como las grandes víctimas ante corresponsales del extranjero, solo para obtener cortas respuestas antes de su conferencia. Así que para obtener cortas respuestas, tras su conferencia para otros países, tuvimos que sorprender a Vela por un pasadizo del hotel. Entonces las declaraciones del señor doctor Vela. El tema de esta reunión entre la congresista Luque y Vladimir Cerrón, en el que según dice Villanueva, usted ha encomendado coordinar con él para que de esta manera se eliminen investigaciones en contra de Vladimir Cerrón. Bueno, eso es absolutamente falso. Yo no conozco a la congresista Luque, no conozco al señor Vladimir Cerrón. La negó conocer a Vladimir Cerrón. Sin embargo, esa respuesta es un sofisma, porque en el domicilio de Luque se habría realizado una inmoral conversación, no presencial, sino telefónica, en la que Cerrón solo se limitó a escuchar, según lo que narró el filósofo Villanueva. La respuesta que huele a descaro absoluto por parte de Vela es la que dio a un sagaz periodista norteño, cuando este preguntó si Villanueva, el filósofo, estuvo o no estuvo en su casa. La amnesia de Vela es su arma de cara a un posible juicio. Desde el año 2015, el señor Jaime Villanueva fue secretario del Ministerio Público, luego de eso fue gerente del Ministerio. ¿Ha sido su amigo íntimo? Bueno, yo diría, a mi casa no creo que haya ido nunca, pero siempre nos reuníamos con otras amistades conjuntamente, eso sí. Ya no recuerda ni quién ingresa a su casa, pero hay más argumentos inéditos. También trató de confundir a la prensa para negar el posible contubernio entre Dina Boluarte y el asesor en la sombra Óscar Nieves. Y en esa investigación donde estaban los dinámicos del centro, ya habían pedidos de incautación, allanamiento y de prisión preventiva contra el señor Cerrón. Por tanto, la evidencia que existía contra el señor Cerrón, contra los funcionarios del gobierno regional de Junín, donde la señora Boluarte no era funcionaria, no lo era tampoco el señor Castillo. Por su parte, José Domingo Pérez salió con la cuchilla y atacó a Fernández Gerí, titular de la Autoridad Nacional de Control, y también cuestionó al fiscal Reinaldo Avia por tomar la declaración al filósofo. No voy a ir al Poder Judicial como la fiscal Patricia Benavides a buscar un juez constitucional para que en menos de 48 horas me suspenda una investigación. Nosotros estamos presos. Doctor, hemos esperado también para conversar con usted. Señor, pero por favor, déjeme pasar. En todo caso, doctor, ¿podría justificar sus créditos hipotecarios y sus bienes inmuebles? Todo, siempre hago mis declaraciones juradas. ¿tiene una vivienda de más de $800,000? La suerte de estos dos fiscales se complica cada día, así que no les queda más que huir de los periodistas nacionales para gritar y llorar ante los lentes del extranjero. Bueno, y el fiscal Rafael Vela se dirigió directamente a Willax Televisión. Aquí la alusión que hace este medio de comunicación. Me parece que la escalada ya no es solamente hacia buscar de que el equipo especial Lavajato desaparezca, ¿no? Yo creo que esto es un mensaje de la mafia, de la corrupción. Ese es el mensaje de haberse reestructurado, de haberse recompuesto, de tener ahora estaciones de televisión permanentemente a su cargo, de tener diarios a su cargo, ¿no?, que hace recordar a la llamada prensa chicha, ¿no? Ahora tienen igual 3 diarios, ¿no?, que uno, si se pone a pensar de qué viven, no debe ser de su tiraje, ¿no? Entonces, si no viven de su tiraje, ¿de qué viven? Viven de un mecenas, viven de un sponsor, viven de alguien que lo financie. El caso del señor Wong, bueno, es evidente, ¿no?, porque él es el propietario, ¿no? Y cuando yo hablaba del conflicto de interés, de la acusación, no estaba diciendo que era culpable. Lo que estoy tratando de decir es que hay un hecho objetivo, que hay una acusación y que todos los días a mí se me difama en ese medio, al punto de que incluso Villanueva ha revelado en una parte de su declaración
de que el certificado médico que yo le presento por unas fracturas que tengo de columna en la espalda y que no me permitía ir a trabajar, Patricia se lo pide y le dice se lo voy a dar a Philip Butters para que lo exponga en la noche, y eso efectivamente pasó. Bueno, de eso de las fracturas va a hablar hoy día en la noche Philip Butters, no se lo pierda, pero respecto de la alusión que hace a este medio de televisión, tratando de relacionarlo con una especie de mafia, eso aquí lo rechazamos categóricamente. No le gusta al fiscal Rafael Vela, con quien yo he tenido muchísimas conversaciones y con quien hemos efectivamente todos los periodistas coordinado sobre los casos Lavajato en algún momento. Pero estas cosas que estamos conociendo hoy, que ha contado una persona cercana a él como Jaime Villanueva, nos obligan a tener distancia. Y vamos a recordar al fiscal Vela exactamente qué cosas son las que están en juego aquí. Primero, que él pidió apoyo a Gorriti a cambio de la información que le había entregado para acercar a Alan García. Eso es absolutamente incorrecto, por lo menos. Luego, le tenía miedo a Gustavo Gorriti y no quería que se enterara de su amistad con el abogado Pepe Aullón, con quien tiene una amistad hace mucho tiempo. Había una foto que le habían tomado en San Seferino y él le pide a Jaime Villanueva y a Patricia Benavides que le mientan a Gustavo Gorriti para que no hayan represalias. Él es un fiscal superior. ¿Por qué le teme tanto a una persona ajena al Ministerio Público? Luego lo acusan de tener un fluido intercambio con Janet Talavera cuando estaba en el Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas y que allí supuestamente había influido para tratar de inclinar la balanza en favor de que salga electo Pedro Castillo. Eso está por verse. Luego la reunión en el departamento de Ruth Luque, donde llevan a Vladimir Cerrón con Jaime Villanueva y hablan por teléfono con Rafael Vela. Esto no lo decimos nosotros, lo dice en su testimonio Jaime Villanueva. Esto no es difamatorio, esto es parte de una investigación fiscal, de esas que le encanta filtrar a los medios cuando le conviene a Rafael Vela. No a sus amigos, a los que publican lo que él quiere. Pero cuando salen cosas de investigaciones que lo comprometen a él, ahí sí es difamatorio. ¿No? Él habla también en esta conferencia respecto del impacto que esto pueda tener en su familia, de que le están diciendo que por qué no se aleja, que quieren que él diga ya basta. ¿Y qué hay de la familia de todas las personas que han encarcelado preventivamente sin tener un juicio claro y sin haber una sentencia? ¿A cuántas familias han destruido ellos en Lavajato? Y hasta ahora no tenemos ni una sola sentencia, están todos libres. Entonces aquí hay una cosa mayor. Él ha sido también acusado de haber canjeado con la gente de Perú Libre la exclusión de Dina Boluarte y Pedro Castillo del caso Dinámicos del Centro, que lo tiene lavado de activos, que él supervisa, lo tiene el fiscal Richard Rojas. Estas son acusaciones muy serias y no es una sola, son un montón de indicios que están viniendo de una persona que ha vivido en las entrañas del Ministerio Público. Aquí no somos una mafia, doctor Rafael Vela, usted se ha equivocado y no puede usted tildar de siempre malos a los que lo investigan o a los que no dicen lo que usted quiere. Aquí el coro caviar al que usted está acostumbrado a tener siempre a su merced ya se rompió, ya se acabó. Los resultados de las investigaciones del caso Lavajato son negativas y no por culpa de la prensa, por culpa de ineficiencias o quizás otras cosas de parte de ustedes, señores de la Fiscalía. Bueno, y en medio de esta situación, de los cuestionamientos que son sumamente graves para todos los protagonistas, para todos los mencionados en estas declaraciones del señor Villanueva, se emitió un informe del Instituto Prensa y Sociedad respaldando al señor Gorriti. Pero en medio de esta situación, pues Alejandro Miro Quesada Cisneros, exdirector del Comercio e integrante del directorio de IPIS, ha precisado a través de una carta que él no ha participado en la elaboración del comunicado, tampoco intervino en la reunión por motivos de salud. Así que bueno, finalmente él ha tratado de desligar acerca de este comunicado, ¿no?, del Instituto Prensa y Sociedad, que lo único que hace es respaldar a Gustavo Gorriti en medio de las investigaciones, de los testimonios, de las pruebas que se están presentando en su contra. Bien por don Alejo Miro Quesada, apartándose de esa podredumbre en la que se ha convertido el IPIS, que en el colmo del descaro salen a defender al amigote Gustavo Gorriti y son capaces de hacer cualquier cosa porque no tienen vergüenza. Pero vemos que aquí Alejandro Miro Quesada Cisneros ha mantenido distancia y dice: a mí no me metan en ese comunicado. Yo no he firmado y se ha puesto ahí mi rúbrica sin mi autorización.
Así que un momentito y damos un paso para atrás. Muy bien por él. Vamos a otros temas, y es que Aníbal Torres debía seguir ciertas reglas de conducta en el proceso que se le sigue por el intento de golpe de Estado de diciembre. Sin embargo, él ha tenido que reconocer que sí, rompió estas reglas de conducta. Efectivamente, no, el señor Bobbio me llamó queriendo conversar conmigo y yo le dije que venga a mi casa y así se produjo este hecho. Efectivamente, yo he incurrido en negligencia al no haber advertido que él era testigo, porque pensé, claro, si no es procesado, menos puede ser testigo. ¿Y por qué pensé si no es procesado? Si 3 personas hemos estado juntas al momento de escuchar el mensaje, o sea, el que habla, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, y solamente, claro, estamos procesados 2 de los 3. Con eso no quiero decir que lo procesen también, no, al señor Bobbio, pero las cosas se han producido así. Ha habido negligencia por no haber advertido yo que el señor Bobbio es testigo. Por ello pido disculpas a usted, señor magistrado, y por su intermedio al señor fiscal, hecho que no se va a volver a repetir. Muchas gracias. A la cárcel con los golpistas. No se va a repetir, dice, pero ya la falta está hecha y está reconocida. Así que va a tener que también asumir, ¿no?, las consecuencias de sus propios actos, por lo menos en este caso. Ahora, veremos después qué va a ocurrir. Cambiamos de información. En San Juan del Lurigancho, un sujeto fue capturado luego de realizar un forado en una agencia bancaria para robar. Pensaron que se trataba de un plan maestro para asaltar un banco. Era el forado perfecto para poder llevarse todo el dinero. No obstante, lo que se pensaba que iba a ser el atraco del año resultó ser la incursión de este indigente, quien rompió la pared de la entidad bancaria, supuestamente para poder tener dónde descansar, pues no se le había encontrado nada en su poder. Estamos acá, ya en el interior, vamos a montar la parte afuera de los cajeros. En la cual vemos toda la parte de agua. Acá tenemos una cámara. Los paran forcejeados, han ingresado. Acá es la puerta donde ya está bloqueada, no se puede ingresar. Ahmed Joseph Otiniano llegó hasta el área administrativa del establecimiento y rebuscó todo en el lugar. Sin embargo, nunca estuvo cerca de los bienes de esta agencia. El sujeto, que contaba con antecedentes, fue derivado hasta la comisaría Mariscal Cáceres en San Juan del Lurigancho para las diligencias del caso. Bueno, el calor intenso, por supuesto, que nos ha preocupado desde hace varias semanas, pero no solamente estamos hablando de lo que ocurre en Lima, también en Arequipa se tienen que soportar altas temperaturas. Más de 30 grados centígrados es la temperatura que viene soportando Arequipa estos días. Nos preocupa demasiado, ¿no? Ahora ya no podemos salir durante la mañana y si queremos salir tenemos que salir pues bien cubiertos con nuestro sombrero, bloqueador, y eso es preocupante. No sentíamos esto hace bastante tiempo en Arequipa, ¿no? No, claro que no era así el clima. Era diferente. Tenemos que andar con, como le digo, bloqueador, usar el bloqueador, sombrero, lentes y buscar la sombra. Este año los índices de radiación ultravioleta son mucho más altos que el verano pasado. A partir de las 10 de la mañana ya tenemos esos picos. Sin embargo, a las 12 del día es más preocupante aún porque la radiación ultravioleta se encuentra en 18.8 unidades, en 17, en 16. Estamos viendo que la radiación ultravioleta está llegando a niveles muy extremos. En la Ciudad Blanca el problema no es solo soportar el bochorno, sino los problemas de salud que están causando en los arequipeños y que podrían ocasionar cáncer a la piel, como indicó el especialista ambiental. Enrojecimiento de la piel, si no tenemos ninguna protección. Pero este enrojecimiento de la piel es más grave aún cuando la radiación ultravioleta se acumula en nuestro organismo
y con el tiempo tenemos los diferentes tipos de cánceres de piel y eso ya lo ha manifestado el IREN, que hay un incremento del 50% de los cánceres de piel. Además, la especialista afirmó que los problemas estomacales y la deshidratación son algunos de los principales males que vienen padeciendo muchos arequipeños, pero para evitarlos dio estas recomendaciones básicas pero muy necesarias. Hacemos un llamado a la población para que cuando tenga que salir se proteja con bloqueador, vestimenta con manga larga y sombrero. Así que ya sabe, bloqueador, sombrero y mucha hidratación para evitar contraer algún mal a nuestro organismo. Muy bien, hay que esperar entonces finalmente en medio de una situación de intenso calor, intenso sol, en medio de este verano que parece que se nos va a alargar un poquito más. Así es. Muy bien, vamos con más información, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa entonces. Al regresar ya está con nosotros el gran Eddie Fleischmann. Eddie. Muchas gracias, Augusto, Maricel. Muy buenas noches a todo el Perú. A propósito de lo que dijo el técnico Fossati sobre Oliver Sone, ampliamos porque el jefe de prensa de la Federación ha pretendido hacer aclaraciones impertinentes, que no son necesarias, que no aclaran nada, que ratifican lo dicho. Ya volvemos.